Hace algunos días recibí unos comentarios acusándome de siempre poner demasiado bonito los fondos indexados y no hablar nunca de su cara fea o oscura. Así que en este vídeo vamos a hablar de inflación, de impuestos, de los gastos ocultos detrás de los fondos indexados y de las décadas perdidas invirtiendo en este tipo de instrumentos de inversión. Así que primero de todo me gustaría decir que a todos los que decís que detrás de la inversión en fondos indexados viene una bajada de rentabilidad por la inflación, hay que pagar muchos impuestos o que incluso puedes estar varios años sin ganar dinero e incluso perder dinero, he de deciros que tenéis razón. Los fondos indexados no son perfectos. Ningún otro instrumento de inversión lo es. Ahora bien, en este vídeo voy a afrontar todas las desventajas que tienen los fondos indexados y a la parte final vamos a hacer un balance para ver si aún y así merece la pena invertir en ellos o no. Quédate hasta el final porque vas a aprender un montón de cosas interesantes que igual hasta ahora no sabías. Para tratar de desmontar el ataque de que los fondos indexados no son rentables porque hay que restarles la inflación y que después de la inflación el beneficio que generan, e incluso contando con el interés compuesto, es muy menor, me gustaría ir a los datos reales. Es decir, a ver cuánta inflación acumulada hemos tenido, por ejemplo, en España en los últimos 24 años, desde el 2000. Aquí tenemos el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es el portal oficial donde hay que ir para ver las estadísticas reales, que nos dice que en los últimos 24 años en el país español hemos tenido una inflación del 75%, o lo que es lo mismo que los precios han subido de todo lo que nos rodea un 75%. Esta inflación, si la anualizamos desde el 2000, nos da una media del 2,3% anual de inflación. Es decir, esta es la pérdida de poder adquisitivo que tenemos año a año. Para ver la rentabilidad real de un fondo indexado, deberíamos descontar a su media de rentabilidad este porcentaje anual de inflación. Cogiendo un índice de renta variable famoso y al que todo el mundo puede acceder sin comisiones, como es el MSCI World, que invierte en las 3.000 empresas más grandes del mundo desarrollado, nos encontramos que desde 1987 la rentabilidad de este índice es del 8,67% anualizada y compuesta. Pues bien, si nos vamos a mi página web javierlinares.com, calculadora de interés compuesto, podríamos calcular cuánto beneficio habríamos obtenido a futuro una vez descontando la inflación para ver si realmente los fondos indexados siguen siendo rentables o no. Para ello, lo único que voy a hacer es restar al 8,70 y tantos por ciento de rentabilidad del MSCI World el 2,3 que hay en España. Y esto nos daría una rentabilidad real ajustada a poder de compra post-inflación de, vamos a calcularlo en 30 años, fíjate, con 10.000 euros invertidos de golpe, en 30 años tendríamos 67.257 euros, ya descontada la inflación. Es decir, en 30 años con los fondos indexados conseguimos multiplicar por 7 nuestro poder de compra real. Recordemos que la rentabilidad sería más alta, nosotros tendríamos más dinero en los fondos indexados, solo que si lo ajustamos al precio, a la subida del precio de lo que nos rodea, se quedaría en estos 67.000 euros, lo cual es muchísimo dinero. Ahora bien, como sabéis, obviamente no hay por qué invertir de golpe en los fondos indexados. Puedes invertir mes a mes. Si, por ejemplo, simulas con 600 euros al 6,37 de rentabilidad neta, acumularías 650.000 euros, de los cuales tú solo hubieras aportado 216.000 y el resto serían revalorización. Por tanto, como puedes ver, pese a la inflación, la inversión en fondos indexados es muy rentable. Pero sobre todo, si lo comparas con qué pasaría con tener el dinero simplemente ahorrado en una cuenta bancaria normal y corriente, sin rentabilidad, siendo devorado por la inflación. Y es que si usamos mi calculadora de inflación y ponemos los 10.000 euros iniciales que se habían convertido prácticamente en 70.000 después de la revalorización y quitando la inflación, si comparamos qué pasaría simplemente ahorrándolos sin remuneración, estos 10.000 euros en 30 años a una tasa de inflación del 2,3 pasarían a tener un poder de compra de solamente 5.000 euros. Por tanto, fijaos bien, ya no es que si no invertimos pasamos a tener 10.000 euros y si invertimos pasamos a tener 70.000. Es que si no invertimos nuestro poder de compra sería de 5.000 euros y si sí invertimos sería de 70.000, lo que es prácticamente 12 o 13 veces más de poder adquisitivo por tener el dinero en el banco sin invertir o por tenerlo invertido en fondos indexados. Lo segundo de lo que se le acusa a los fondos indexados es de que puedes invertir tu dinero y estar muchos años en pérdidas e incluso más de una década. Y he de decir que aquí
aquí los que hacen esta crítica tienen toda la razón, especialmente si miramos índices de países concretos como pueda ser el SP500, que aquí vemos su gráfica. Pese a que ha subido una barbaridad en las últimas décadas y ha obtenido un 10,90% de interés compuesto, lo cual es incluso 2 puntos más que el MSCI World, si bajamos aquí y analizamos los años que ha tenido, vemos que en el periodo de 2000, 2001 y el 2002 sufrió caídas muy agresivas. Luego se recuperó, pero volvió a caer en el 2007 y 2008. Y esto le hizo tener un periodo de 13 años y 4 meses en el cual tú, si hubieses invertido justo el día antes de que el mercado se desplomase al principios del 2000, no hubieras tenido más dinero hasta el 2013 invertido. Ahora bien, hay estrategias para hacer que esto no te pase a ti y que no te comas tantos periodos en el que tu inversión pueda puntualmente valer menos de lo que has metido. Y ojo que esto ha pasado estos 13 años en los que hubieras estado, digamos, por debajo, si hubieras invertido todo de golpe y no hubieras invertido más, y aún y así, fijaros, justo antes de la caída hubieras obtenido, ¿no?, pues estos prácticamente 60.000 euros y los hubieras convertido en prácticamente 30.000, es decir, hubieras multiplicado tu dinero 20 años después, pero la revalorización hubiera venido después de 13 años. Ahora bien, vamos a ver las estadísticas para que a ti no te pase esto, para que tu dinero no esté tanto tiempo en pérdidas. Bien, la primera estrategia y bien sencilla para reducir mucho el riesgo y reducir mucho la posibilidad de que nos pasemos mucho tiempo invertidos y que nuestro dinero valga menos de lo que pusimos inicialmente, es tan sencillo como, en lugar de invertir de golpe, hacerlo con lo que se conoce como dollar cost averaging, que básicamente quiere decir meter el mismo dinero todos los meses. Simplemente haciendo esto conseguiríamos que el periodo más largo en el que no tendríamos ganancias sería de 6 años y 7 meses, es decir, lo reduciríamos a la mitad. Ahora bien, me puedes seguir diciendo que 6 años es mucho tiempo para estar sin obtener ganancias, y tienes razón, hay otras estrategias que van desde más seguras a un poco más arriesgadas, en las que podemos permitirnos recuperar nuestro dinero mucho antes y generar ganancias más estables con los fondos indexados. La segunda estrategia, que es más arriesgada para reducir el tiempo de caída en el mercado, es entender cómo funcionan las grandes bolsas mundiales. Y es que están diseñadas para crecer. Eso no quiere decir que, como hemos visto anteriormente en la gráfica del SP500, tengan periodos de caídas agresivas. Y es que aquí lo vemos desde 1960, cómo se han recuperado las bolsas y cómo han caído en caídas de al menos el 20% desde hace más de 60 años. Bien, vemos que de media, cuando cae al menos un 20 o 30%, pues un año después el mercado ya tiende a haber recuperado un 40% de la caída. Vemos que 2 años después ya tiende a haber recuperado un 70% de la caída, y 5 años después ya tiende a haber recuperado un 110% más de lo que había caído. E incluso 10 años pues ya nos pondríamos en un 253%. Esta estrategia consistiría en apalancarnos. Es decir, si hemos tenido la mala suerte que hemos invertido todo de golpe y llega una caída como la del 2000 o la del 2007, donde cayó un 47 o un 50%, tendríamos la posibilidad de pedir prestado respecto a nuestras acciones, hasta el valor de nuestras acciones, hasta un 50 o 60%, comprar más acciones, y de este modo, cuando viene la recuperación 1 o 2 años después, nosotros estamos recuperándonos mucho más rápido porque nos hemos apalancado en nuestro portafolio. Esta estrategia la especifico al detalle en esta charla de aquí que di para mis alumnos VIP. Te recomiendo que le eches un vistazo al final del vídeo por si te interesa aprender más de ella. Básicamente lo que conseguiríamos es que, en lugar de tener que esperar a que, si hemos metido 100 y ha caído un 50%, nuestros 50 se recuperen al cabo de 5 o 6 años, cuando tenemos 50 nos apalancamos en un 50%, tendríamos 75, de los cuales 25 son deuda, pero 2 años después, cuando se recupera de media este 70%, nuestro dinero subiría muy agresivamente y recuperaríamos el total de lo invertido muchísimo antes. Y por último, la tercera opción para no comernos caídas tan agresivas es la de diversificar un poquito más nuestro portafolio de inversiones. Al final, la renta variable es un único instrumento, pero hay muchos otros más. Hay inversión en renta fija, inversión en oro, inversión en corto plazo o cash, y el portafolio All Weather de Ray Dalio combina todos estos con distintos porcentajes, y podemos ver que ha arrojado un crecimiento un poco menos rentable que el del SP500, pero con mucha más estabilidad. La caída más pronunciada de esta cartera fue de solo 2 años y 9 meses. Por tanto, pasarías de una década del SP500 a solo 3 años de caída, que se reduciría mucho si haces DCA, e incluso se reducirían aún más si puedes jugar con
con el apalancamiento en momentos de caídas estresantes del mercado. Al igual que existe el portafolio All Weather de Ray Dalio, también existe el 60-40 y otro tipo de portafolios muy interesantes que en otras ocasiones hemos comentado en el canal. Si te gustaría que hiciese un vídeo más al detalle de tipos de carteras de inversión, déjame en los comentarios y me lo plantearé hacer. Bien, hasta ahora hemos afrontado y hemos reconocido perfectamente las dos principales grandes desventajas de los fondos indexados. El primero de ellos, que la inflación obviamente también les afecta, aunque ya hemos visto que no tanto como nos hacen creer, y el segundo y más grave, la volatilidad. Pero la volatilidad no es tanto propia de los fondos indexados como tal, sino del tipo de activo que es la renta variable. Ahora lo que vamos a ver es una de las terceras grandes críticas que llega a la hora de invertir, y es que las comisiones al final se comen la rentabilidad. Pero esto es un error tremendo. Esta objeción viene mucho de la mano del pensamiento que teníamos de la comercialización de los productos que nos ofrecen los bancos, esos fondos de inversión, de gestión activa, ofrecidos por entidades bancarias que todo el mundo conoce y donde nos cobran un 1,5, 2 o incluso 2,5% al año por invertir. Pero las comisiones de los fondos indexados, gracias a Dios, son apenas del 0,07% anual al 0,20% anual. Y esto apenas tiene influencia en la rentabilidad futura de estos productos. Lo único que hay que tener cuidado es de invertir en ellos en plataformas reguladas y que no nos apliquen comisiones extra ni de custodia ni de compraventa. Este tipo de plataformas son, por ejemplo, en España, MyInvestor, que está totalmente regulada y nos permite invertir en los mejores fondos de Vanguard, de iShares, de Amundi y de un montón de gestoras más. Y también, por ejemplo, en la parte de ETFs indexados también tenemos MyInvestor y tenemos Trade Republic, que está regulada también en Alemania, y que te dejo abajo la información de las dos por si te interesa. Por tanto, teniendo claro que ni las comisiones de los fondos indexados deberían ser un problema, ni la inflación debería ser un problema, ni la volatilidad debería ser un problema si invertimos una cartera que se ajuste a nuestras necesidades, invertimos a largo plazo y sabemos cómo jugar un poquito con la volatilidad o combinar distintos activos o podemos aceptarla, la última gran objeción que también me llegó en algún comentario es que los impuestos se comen toda la ganancia que te generan los fondos indexados. Y esto es una gran mentira, que además denota muchísimo desconocimiento. Y quiero explicarte por qué. Esta creencia nos viene de la idea de pensar que la tributación en fondos indexados es similar a la tributación de nuestros ingresos por nuestro trabajo activo, nuestro sueldo, pero es totalmente distinto, porque el IRPF tiene dos modalidades, una para los ingresos del trabajo y otra para los ingresos del ahorro o las ganancias de capital. Bien, en las ganancias del trabajo sí que los tramos son absolutamente abusivos y van desde el 19 al 47%, y cualquier ganancia, por ejemplo, que exceda los 300.000 euros, tributaría al 47%. Pero, y aquí viene lo importante, la tributación de los fondos de inversión, de la venta de acciones, de ETFs o de fondos de inversión, funciona diferente. Vamos a ver los tramos. Como puedes ver aquí, la tributación de los fondos de inversión funciona con tramos mucho menores. Ganancias de hasta 6.000 euros van al 19%, de entre 6 y 50.000 al 21%, de entre 50 y 200.000 al 23%, y entre 200 y 300.000 al 27% y más de 300.000 al 28%. Pero además, lo interesante de esto es que mientras que tus fondos se van revalorizando, no tributan. Solamente tributas en el momento en el que decides vender parte de ellos. Y para evitar pagar muchísimos impuestos en la venta hay dos tipos de estrategias. La primera de ellas es obviamente vender solo el dinero que necesites. Si has acumulado 1.000.000 de euros y de ese millón 800.000 son plusvalías, es decir, tú has puesto 200.000 y 800.000 son beneficios, no vender los 800.000 de beneficios de golpe, sino que si tú ese año vas a necesitar 30.000 euros, vender solo esos 30.000 euros. Y así se te meterán en una base entre el 19 y el 21%, minimizando el impacto fiscal. Y recuerda que solo lo pagarás de la parte de ganancias, no de todo lo que vendas. La segunda estrategia para minimizar el impacto fiscal es tan sencilla como, en lugar de vender nuestras participaciones, ignorarlas y coger un préstamo contra ellas. Esta es la gran estrategia que utilizan las grandes fortunas, e igual que se puede utilizar para coger pignoración, es decir, coger deuda sobre nuestros activos y comprar más activos, también se puede utilizar para coger deuda sobre nuestras posiciones y simplemente consumir y gastar y comprarnos el coche, la casa o lo que necesitemos. De esta manera lo que consigues es no pasar por Hacienda, porque tú cuando vendes tus participaciones sí que pasas por Hacienda, pero cuando te prestan dinero contra ellas y te dan ese dinero, va libre de impuestos. Por tanto, estás viendo ya que hay un poquito más de margen y que con una buena planificación fiscal y con un poquito de cultura financiera puedes minimizar
minimizar o incluso eliminar por completo el pago de impuestos. Ni hablemos ya de las estrategias de cambio de residencia, donde el día de mañana podrías mudarte a liquidar a otro país haciéndolo de manera legal y ordenada, cambiar tu residencia y liquidar tus inversiones en países donde no tributa la venta y las ganancias del capital, o al menos tributan a unos tipos mucho más atractivos. Como ves, en este vídeo no he tratado de ocultarte, y jamás lo he hecho en el canal, ninguna de las desventajas o partes negativas de la inversión en acciones y concretamente en fondos indexados. Estas desventajas no es que sean propias de los fondos de inversión, sino que son propias de todas las inversiones. Ninguna es perfecta y uno tiene que hacer su estudio antes de animarse y decidirse en qué invertir. Lo que sí te puedo decir es que, como ves, el tema de la inflación no afecta a la rentabilidad final de los fondos indexados. El tema de la volatilidad sí que es un tema grave, pero ese tema hay que afrontarlo, hacer un DCA, intentar invertir más cuando las posiciones bajan para que la recuperación sea mucho más rápida, o simplemente diversificar en otros activos para reducirla. Y por supuesto, ni el tema de las comisiones ni el tema de los impuestos debería hacer que no te lances a invertir, porque como has visto, lo más grave no es que te puedas pasar unos añitos donde tus fondos no suban, lo más grave es que tu dinero se quede sin invertir en el banco y en un periodo de 30 años pierdas literalmente la mitad de todo tu ahorro generado. En cambio, si te decides invertir, pese a que la subida va a ser con subidas y bajadas, lo que vas a garantizarte a largo plazo es obtener una media similar a la que ha habido en el mercado en los últimos 100 años, que más o menos es multiplicar por 7 o por 8 tu poder adquisitivo, incluso después de la inflación, cada 30 años. De este vídeo me gustaría que te quedes que, aunque invertir no signifique dar a una varita mágica y hacer que tu patrimonio se multiplique de la noche a la mañana, sí que es la única alternativa, y que si uno tiene un fondo de emergencia para cubrir necesidades durante los años en los que el mercado puede estar bajista y tiene paciencia para verlo recuperarse y subirse, va a multiplicar su dinero con mucha seguridad a largo plazo. Espero que te haya parecido útil. Déjame en los comentarios las dudas que tengas o otros temas que queramos tratar en próximos vídeos, y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que estoy seguro que te va a encantar. Dale like, compártelo con quien le pueda ayudar y nos vemos la semana que viene.